Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles después de un tiempo de no haber estado grabando. Nuevamente nos incorporamos a la transmisión de este programa A la Luz de la Biblia. Doy gracias a Dios porque nuevamente me acompaña el pastor Anderson y vamos a estar compartiendo con ustedes un tema que hemos estado anunciando en las redes sociales y muy a propósito de del contexto histórico en el que estamos viviendo hoy nuestra nación cubana. Y el título de este tema es Cristianismo en tiempos convulsos entre COVID y estallido social. Pero antes saludamos al pastor Anderson. ¿Cómo estamos, Andy? ¿Cómo está la familia? Gracias a Dios estamos bien, hermano. Muy contentos por poder estar acá y compartir la palabra una vez más. Gloria a Dios. Siempre es un gozo poder compartir la palabra de Dios y compartir contigo también. Anderson, para entrar ya en materia, en el tema que vamos a estar compartiendo, yo sé que no es una expresión fatalista ni tampoco un cliché asumir que nuestra nación está transitando por momentos convulsos en el tiempo presente. Estamos viviendo momentos muy difíciles con todo este asunto de la pandemia. Cada día el pico de contagio es mucho más alto, alarmante, escalofriante, las muertes de tantas personas que conocemos, de vecinos, amigos, personas cercanas, incluso personas de las congregaciones, hermanos en la fe que hemos tenido que ver cómo han partido con el Señor. Y es cierto que la situación es muy tensa. Añadiendo a esto que quizás no se habla de los colapsos en los hospitales, de la escasez de medicamentos, de la necesidad económica, y también añadiendo un poquito más de dramatismo, pudiéramos decir que la tensión se ha intensificado después del pasado 11 de julio, donde se pudo ver en nuestra nación lo que se denomina un estallido social. Es cierto que los medios han tratado de utilizar eufemismos para disfrazar el término, pero no encuentro otro término que podamos calificar los eventos que tomaron lugar ese día, sino precisamente con ese tema de estallido social, ese término de estallido social. Esto, por supuesto, ha traído un dolor intenso a nuestra nación, a la población de nuestra nación, y han estado incluso adentrando sus corazones a un territorio de angustia, de decepción, de desesperanza y de desánimo. Y yo creo que eso hace que se abra paso una pregunta en esta ocasión, y es cómo debe reaccionar la iglesia cubana ante la situación que estamos viviendo y cómo los cristianos cubanos pueden modelar un cristianismo auténtico en medio de un ambiente tan convulso. Y yo creo que podemos iniciar partiendo desde un punto, y es que el cristiano debe conocer y debe discernir los tiempos en los cuales vive. Yo creo que no puede vivir de espalda a la realidad un cristiano. Yo creo que no puede tener una reacción o una actitud escapista o de ignorancia, meter la cabeza como el avestruz debajo de un hueco e ignorar la realidad que le rodea, porque eso no es ético, no es íntegro y mucho menos moral. Así que yo creo que el cristiano debe estar muy actualizado con lo que está pasando a su alrededor. Debe ser conocedor de los tiempos. Y como me decía un profesor que tuvimos en el seminario, un profesor de teología y de filosofía, nos decía que todo en la vida es un texto y que nosotros tenemos que tener una lectura del texto que estamos viviendo. Y yo creo que el cristiano debe tener eso, una clara lectura del contexto histórico en el cual él está viviendo. Y yo creo que eso es un principio que nos encontramos en la Biblia y que el propio Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y yo creo que tenemos un texto que es muy propicio para ese tema, que es el texto que se encuentra en Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesucristo le comienza a hablar a los discípulos y comienza a darle coordenadas para que ellos pudieran tener un entendimiento claro de los tiempos que estaban viviendo. Y Él les da incluso algunos detalles del futuro, de un futuro mucho más cercano, porque estaba hablando también de la destrucción de Jerusalén, del sitio de Jerusalén, la destrucción del templo, y también de un futuro mucho más a largo plazo, que sería su segunda venida. Y Él comienza a darle todas estas coordenadas para cuando llegaran los momentos, ellos pudieran tener una clara lectura del contexto y poderse poner en perspectiva con lo que estaba pasando. Yo creo que esa es la actitud del cristiano, poder tener esa clara lectura y poder evaluar los acontecimientos, la atmósfera del contexto a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia. Por otro lado tenemos también el apóstol Pablo, que cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 13 le dice, y esto que conociendo el tiempo, está hablando acerca de tener un conocimiento
del momento histórico que ellos están viviendo. Dice que es hora de levantarnos del sueño y es hora de acercarnos más a Dios, porque evidentemente la salvación, según estoy parafraseando el texto, como decía Pablo, estaba mucho más cerca en ese momento que el día en que ellos habían creído. Y yo creo que es vital que el creyente pueda ser conocedor de los tiempos en los que vive, porque eso le va a permitir no dar pasos en falso. Eso le va a permitir poder estar en sintonía con el programa de Dios y poder estar involucrado de manera directa en la obra que Dios quiere hacer. Por supuesto, le va a permitir trazar estrategias de trabajo eficientes en aras de glorificar el nombre de Dios y en aras de poder traer esperanza a las personas que están desorientadas, a las personas que están sedientas y carentes de amor. Yo creo que hay un texto clásico en la Escritura que nos habla de la utilidad que genera, lo útiles que son esa clase de personas visionarias, personas que sepan discernir los tiempos. En la Escritura tenemos un ejemplo, y yo creo que se encuentra en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, donde habla de los hijos de Isaacar. Dice la Escritura que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y esos hombres generaron mucha utilidad a la nación y al contexto histórico que a ellos les tocó vivir. A mí me gustaría que tú ahondaras un poquito más en ese contexto histórico, que nos hablaras de eso y también trajeras una aplicación a nuestras vidas. Sí, hermano, es realmente impresionante. Mientras más tiempo paso estudiando la palabra, más me impresiona la palabra. Porque es realmente impresionante cómo en la palabra encontramos la orientación perfecta para cada momento que nos depara la vida por delante. Así que en la palabra nosotros podemos encontrar muchas cosas, orientaciones divinas, la guianza de Dios para cualquier tipo de etapa o cualquier tipo de momento que nosotros estemos viviendo en nuestra vida. Y dado el caso, como bien decías, hay un versículo que tiene mucho que ver y guarda mucha relación las implicaciones de este versículo con el momento que nosotros los cubanos estamos viviendo hoy. Y específicamente, si vamos al texto y leemos ahí, dice que los hijos de Isaacar se juntaron 200 de los principales de ellos al ejército de David, y dice la Escritura que estos hombres eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer y cuyo dicho seguían todos y sus hermanos. Aterrizando el texto, yo quiero iniciar con la idea de que al igual que estos hombres, los cristianos tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo, como bien tú decías. Adentrándonos en el contexto de este versículo, lo podemos resumir con dos versículos que encontramos en el mismo capítulo 12. El versículo número 1 y el versículo número 22. Si leemos estos dos versículos nos damos cuenta del contexto completo. No hace falta una lectura, aunque sería muy bueno tenerla. Pero el versículo número 1 nos da una información del contexto, del momento inmediato que se estaba viviendo la narrativa de Crónicas capítulo 12. Dice el versículo número 1 que estos son los valientes que vinieron a David en Siclag, estando él encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Entonces, si vamos al versículo número 22, que hace un resumen, dice el versículo 22, porque todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Entonces, en el resto del capítulo 12, se nos comienza a dar una información, un dato estadístico por tribus de la cantidad de hombres que se le sumaron al ejército de David. Y es sorprendente porque todos los hombres que se le sumaron a David, la mayoría de los hombres de las tribus que se le sumaron, se nos informan ciertos calificativos, destrezas que tenían estos hombres específicamente en la guerra. Y podemos mencionar algunas, por ejemplo, en los versículos 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, donde se nos dice, por ejemplo, que los hijos de Judá se le sumaron 6.800 que usaban la lanza y el escudo, y lo usaban muy bien. De los hijos de Simeón, 7.100 valientes, eran hombres esforzados. Y fíjense los calificativos que se van mencionando de los de Leví. De la tribu de Leví se sumaron 4.600. Asimismo Joiada, que era un sacerdote príncipe del linaje de Aarón. De los de Benjamín, que eran de la propia tribu de Saúl, hermanos de Saúl, se sumaron 3.000 hombres de guerra. De los de Efraín, 20.800, dice que eran muy valientes, varones
ilustres de la casa de sus padres, de Manasés, hombres que fueron tomados por listas para venir a poner y a nombrar a David por rey. De los de Zabulón, 50.000, dice la escritura en el versículo 12, que salían de campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra. Y estos eran los calificativos que tenían las personas. Pero dentro de la narrativa es sorprendente encontrar a 200 hombres que se le habían sumado al ejército de David, pero que no se menciona ningún calificativo de guerra. Exacto. Es impresionante. No eran unos estrategas militares. Exacto. Y esto los hace ser más ilustres aún, porque ¿qué cualidades tenían estos hombres por las cuales fueron incluidos dentro del ejército de David? Porque nadie querría dentro de su ejército gentes inservibles. Claro. Pero de los hijos de Isaacar, dice la escritura que fue el menor número que se sumaron, fue el 200. Como nosotros leíamos, 7.000, 4.600, 8.000, 3.000, 50.000, 20.000, 40.000, eran los números, pero se menciona que de los hijos de Isaacar específicamente 200, o sea que estos 200 hombres llamaron la atención no solamente del cronista, sino de todo el ejército de David, todo el ejército que se le sumó a David, porque estos hombres tenían una característica peculiar, eran diferentes al resto, y lo que les hacía ser diferentes y lo que les dio a ellos participación dentro del ejército de David era el hecho de que estos hombres tenían la cualidad de ser entendidos en los tiempos. Y yo quiero insistir en este versículo porque quizás hay hermanos que nos están escuchando y que dicen, pero yo no tengo ningún tipo de calificativo, yo no soy nadie especial, yo soy uno más del bulto. Y basta con ser entendidos en los tiempos. Exacto. Y es el llamado que estamos haciendo, por eso usamos este versículo, por eso hacemos este programa, para que las personas entiendan lo puntual que se hace para nosotros los cubanos, entender el tiempo, el momento histórico en que estamos nosotros viviendo. ¿Cuánto tenemos que orar, hermano, para nosotros ser como estos hombres? Así es. ¿Cuánto tenemos que nosotros pedir ayuda, pedir discernimiento de Dios para nosotros ser como estos hombres? Para no dar pasos en falso, para no juntarnos ni sumarnos al equipo o al grupo o al ejército incorrecto. Es bien importante eso. Y quizás, salvando las distancias, quizás el contexto que nosotros estamos viviendo hoy es algo similar al momento histórico que estaba viviendo David y que estaba viviendo la nación de Israel en este momento. Salvando las distancias, por supuesto, pero como tú bien decías, el momento de hoy es un momento de estallido social, es un momento de revuelta política, y no solamente política, sino económica, sanitaria y muchas otras áreas que se han visto afectadas. Y como bien decía, es bien importante que nosotros oremos y que nosotros busquemos el espíritu que tenían estos hombres, que supieron hacer una lectura precisa de los tiempos en que estamos viviendo. Y yo quiero continuar dándoles respuesta a esa pregunta, porque quizás alguien que nos está escuchando dice, pero bueno, ¿qué puedo hacer para ser uno de estos hombres? ¿Qué puedo hacer para tener lo que estos hombres tenían? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosa es ser entendido en los tiempos? Y como sabrán, como en el texto y como nosotros nos referimos al hecho de ser entendidos en los tiempos, acá no nos estamos refiriendo al clima. Por supuesto. A tener una lectura del clima y demás, saber cuándo va a llover y cuándo no. No nos estamos refiriendo a esto, sí nos estamos refiriendo a tener una lectura precisa del contexto histórico y del momento en que nos estamos viviendo. Por eso, dando respuesta a esa pregunta, ¿qué es ser entendidos en los tiempos? Yo puedo decir que ser entendidos en los tiempos es estar consciente del momento que nos ha tocado vivir. Estar consciente de las exigencias y dentro de las exigencias, las urgencias que demandan acción inmediata. ¿Cuáles son las cosas que demandan nuestra acción como iglesia, como cristianos, y cuáles no? Es estar consciente de las necesidades de las personas que nos rodean, necesidades espirituales en primer orden y físicas en segundo orden también. Ser entendidos en los tiempos es ser actualizado. Y la historia, al menos en nuestro país, y al menos la historia que yo conozco, nos deja ver de que en algunos momentos algunos cristianos han fallado en su tarea de ser entendidos en los tiempos y ser actualizados en los tiempos. Y un ejemplo de eso es aquella generación que, hermano, constantemente luchaba, un ejemplo, por no usar ciertos tipos de instrumentos musicales dentro de los templos. Otra generación le llamó a la televisión el cajón del diablo. Así es. Y la generación actual, exactamente, la tecnología, y la generación actual aún se oye decir a pastores que no usan las redes sociales como Facebook porque no son de Dios. Lamentablemente hay muchos que no han llegado a entender
Hay muchos que no se han actualizado, porque actualizarse es vivir haciendo lo que se necesita hacer hoy. Y no es vivir haciendo lo que hacía años atrás debería de haberse hecho. Eso es ser actualizado y eso es ser entendido en los tiempos que nos ha tocado vivir. Ser entendidos en los tiempos es no dejarse también, hermanos, y ojo con esto, porque no dejarse enrolar en los cantos de sirena que la política de nuestro país y de los países de forma general le canta a sus ciudadanos. Ser entendidos en los tiempos es estar siempre del lado de la palabra de Dios. Eso es ser entendidos. Así es. Y juntamente al hecho de ser entendidos en los tiempos, nosotros hacemos un llamado, porque ser entendidos en los tiempos, hermanos, es poner nuestra confianza y nuestra esperanza únicamente en Dios. Exactamente. Eso es ser entendidos en los tiempos. Yo creo que eso es un tema que debemos también traer a colación. Me parece que es importante que recalquemos que en medio de este tiempo convulso que estamos viviendo, en medio de estas situaciones tan difíciles, nuestra confianza debe estar depositada en Dios. Aterrizando nuevamente al contexto de nuestro país, donde estamos siendo impactados por este virus, por la pandemia, donde estamos viendo el número de personas que están muriendo, de personas que están padeciendo y las secuelas que le está dejando, donde los hospitales colapsan, donde tenemos problemas con las medicinas. Para adquirir las medicinas es muy difícil. Pues bueno, esto hace que las personas sientan cierta desánimo, pero también he visto una tendencia, y es la tendencia a depositar la confianza única y exclusivamente en la ciencia o en los recursos humanos, a depositar la confianza en candidatos vacunales. No está mal, por supuesto, confiar en la ciencia hasta cierto punto, porque pienso que la ciencia, el potencial humano, el ingenio humano, son herramientas que en un momento determinado Dios puede usar para llevar adelante sus proyectos, para llevar adelante sus propósitos, pero ellas en sí mismas no son Dios, ni tienen el potencial de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ser muy sabios a la hora de entender de que nuestra confianza, nuestra fe, antes que en la ciencia, antes que en nuestras capacidades, antes que podamos depositar la confianza en las asociaciones internacionales, en las agencias internacionales o en una nación desarrollada, nuestra confianza tiene que estar ubicada, depositada firmemente en la persona de Dios. Porque tristemente la nación que decide poner su confianza única y exclusivamente en los recursos humanos, pues está encaminándose al fracaso. Y todos los esfuerzos que hagan van a ser fallidos, van a terminar en la fatiga y no va a haber ningún tipo de progreso. ¿Por qué? Porque la fuerza humana, el potencial humano, las naciones poderosas están limitadas. Hay cosas que se le van de las manos, hay cosas que no pueden hacer. Sin embargo, Dios no tiene ninguna limitación. Dios puede obrar, Dios puede traer renovación, Dios puede traer sanidad a una nación, Dios puede traer liberación a un ser humano, Dios puede obrar en cualquier momento. Así que Él no está limitado. Yo creo que es importante que traigamos a colación un texto que me parece muy oportuno, y es el texto que se encuentra en el Salmo 127. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Él no guardare, en vano vela la guardia. Es decir, que todo lo que hagamos poniendo a Dios a un segundo plano, relegando a Dios o sacando a Dios de la ecuación, eso va a ser improductivo. Sin embargo, cuando Dios va adelante, cuando Dios es lo primero, nosotros sabemos que todo va a caer en su propio peso y de que Él tiene la capacidad y la voluntad de obrar en el momento que Él estime conveniente. Hay otro salmo que a mí me impacta muchísimo, que es el Salmo 121, cuando David dice: alzaré mis ojos a los montes. Salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Y él seguidamente trae una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero automáticamente sigue dando la respuesta. Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que el pueblo de Israel en más de una ocasión se vio en situaciones muy críticas, porque tuvieron la misma tendencia que hoy se está teniendo, muchas personas tienen, la de confiar únicamente en los recursos humanos. Y eso ofendió a Dios, eso desagradó a Dios, pero eso también propició el fracaso en el pueblo de Israel. Y tenemos ejemplos como por ejemplo el texto donde Israel está conquistando, en las conquistas de Canaán. Israel había experimentado obras milagrosas, el respaldo de Dios a cada instante. Incluso cuando van a cruzar el río Jordán, ellos ven como Dios parte el río, un río que estaba crecido, un río que estaba en unas condiciones bastante impresionantes. Luego seguidamente pasan a Jericó, una ciudad amurallada, inconquistable,
Desde el punto de vista humano no había manera de entrar a esa ciudad porque estaba bien protegida. Sin embargo, Dios derriba esos muros, Dios es el que le hace el milagro y ellos pueden pasar a su conquista. Pero la tercera campaña, o sea, la segunda campaña militar es contra una ciudad menor en número. Una ciudad que no representaba mucho esfuerzo. Sin embargo, ellos tienen un revés ahí. Y ese revés es debido a que hubo una confianza excesiva en ellos mismos, en sus fuerzas, en sus capacidades. Ni tan siquiera oraron, ni le pidieron a Dios que le diera la estrategia de combate. No le dijeron a Dios le preguntaron a Dios si era el momento oportuno para actuar. Simplemente dijeron, no vayas ni con un número considerable de hombres, vamos a ir con menos. Sí. Y fueron confiando en su fuerza. Y esta fue una de las razones por las cuales ellos tuvieron ese revés en Hai. Y así podemos mencionar algunos ejemplos donde los recursos humanos se hacen muy limitados. Por ejemplo, hay un texto en el Nuevo Testamento ya donde hay una mujer que por 12 años estuvo enferma. Y Lucas, que es médico, que sabía bien de lo que hablaba, dice que declara y califica la enfermedad como un azote. Dice que esa mujer estaba enferma de flujo de sangre, quizás pudo haber sido un fibroma o algo así. Y lo cierto es que aquella mujer estaba viviendo un momento muy difícil en su vida. Vemos el milagro de Dios. Pero hay un detalle interesante que nos ofrece la narración del texto. Y dice que ella había gastado todo cuanto tenía en médico. Y sin embargo le iba peor. Es que no había podido encontrar soluciones a través de los recursos humanos. Y no quiero decir que con esto que los cristianos no deben ir al médico. Para nada. Debemos ir a los médicos porque sabemos que los médicos, pues Dios los inspira, Dios los desarrolla. La medicina está puesta ahí porque el Señor quiere que esté. Pero nunca debemos anteponer nuestra confianza a los recursos humanos quitándola de Dios. Dios debe ir primero. La Biblia dice, el Salmo 146, el salmista dice que es bienaventurado, interesante esa palabra, bienaventurado, es dichoso, es feliz, es bendecido el hombre cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya confianza está en Jehová su Dios. Ese hombre tiene a Dios como ayudador primeramente porque entendió que necesita ser ayudado, comprendió la fragilidad humana, comprendió que él necesita ser intervenido por Dios, ser fortalecido en Dios. Y entonces dejó que Dios obrara en su vida. Así es. Los tiempos de tribulación siempre han hecho a los hombres correr. Y como el Salmo que tú citabas, el 121, hace al hombre alzar sus ojos en muchas ocasiones. Así es. Lo peligroso es alzar los ojos o correr hacia el lugar equivocado. Sí. Y por eso nosotros nos sumamos a la respuesta que da el salmista. Y es la misma respuesta que le damos a todos los que nos están viendo. Nuestro socorro viene de Jehová. Así es. El Salmo 46, en versículo 1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y esto no significa que nosotros podamos usar otros recursos que Dios mismo nos ofrece para traer soluciones a problemas inmediatos o problemas puntuales. Pero una cosa es aferrarnos únicamente a la ciencia, aferrarnos únicamente a los profesionales, aferrarnos únicamente a un tal o más cual medicamento, y soltar la fuente de toda ayuda y de todo bien, que es el Señor. Así es. Lo que nosotros proponemos a los que nos escuchan es que se apropien de la fuente de todo bien, que es Jehová nuestro Dios. Es la fuente. Tú bien decías que la ciencia, el hombre de ciencia, los profesionales pueden ofrecer ayuda a cierto y puntual situación o tribulación. Pero cuando la tribulación pasa a otra área, ya es inefectivo y es ineficaz esa misma ayuda o esa solución que anteriormente le dábamos a ciertos tipos de problemas. Pero cuando acudimos al Señor nos damos cuenta que encontramos todo tipo de ayuda, todo tipo de sustento. Y el Salmo 46 lo dice muy bien, dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. O sea, no importa la situación, la tribulación, la enfermedad, la escasez a la cual nosotros nos enfrentamos, porque el Salmo continúa diciendo que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, un auxilio pronto en las tribulaciones, cualquiera que ésta sea. Exacto. Y la palabra tribulación encierra quizás todas las cosas que nosotros los cubanos podamos estar pasando. Puede ser descrita la situación tuya, que por diferente que sea la mía, puede ser descrita con la misma palabra, tribulación. Así es. Y el Señor es nuestro auxilio en las tribulaciones. La situación tuya puede ser diferente a la mía, que de hecho no lo creo porque la situación de todos los cubanos hoy es casi la misma. Pero es descrita como tribulación y el Señor es nuestro pronto auxilio para la tribulación. Ahora, el salmista en el Salmo 20, yo creo que hace una distinción bien significativa. En el versículo número 7, Salmo 27 dice
estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, en nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y el punto en el que estamos es exhortando a las personas a que pongan su esperanza, su confianza únicamente en Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros vamos a este salmo, nosotros nos damos cuenta que en este salmo el salmista hace una distinción. Es evidente la distinción que el salmista hace. Y no sé si la captas, pero la distinción que se hace es entre un grupo de personas que el salmista llama estos y aquellos, que de hecho en el hebreo es el mismo pronombre demostrativo, es el pronombre demostrativo aleh. Es el mismo, estos y aquellos es el mismo pronombre que se utiliza, y se utiliza dentro de este versículo 7 para referirse a estas personas que confían en cualquier otra cosa diferente a Dios. Carros y caballos. En cambio, el salmista usa un pronombre propio, un pronombre personal en plural, dentro, por supuesto, del cual él se incluye. Es otro grupo diferente, nosotros. Y el salmista dice, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. O sea, nosotros somos los que nos acordamos. Y hace dos grupos diferentes por completo. Unos que confían en carros y caballos, las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas que se ven, temporales y pasajeras. Exacto. Sabemos que son. Puede ser la ciencia, puede ser la política, pueden ser los gobiernos de las naciones, pueden ser las organizaciones internacionales, los carros y los caballos en los cuales las personas confían hoy. Pero nosotros le proponemos a las personas que confíen en Jehová nuestro Dios, que tengan memoria de Jehová nuestro Dios, porque de Él ha de venir el sustento, de Él ha de venir el socorro, de Él ha de venir la liberación oportuna. Hacer confiar a las personas en cualquier cosa es el trabajo, yo creo, de los gobiernos hoy día. Los gobiernos hoy día hacen confiar y entretienen a las personas en eso. Hacen confiar a las personas, les ofrecen cosas para que las personas, para que su gente, para que los ciudadanos confíen en ellas. Y nosotros tenemos que estar alertados, porque este es el trabajo del enemigo de las almas. El enemigo de las almas quiere que las personas hoy confíen en carros y confíen en caballos. Y un ejemplo de eso es esos gobiernos y esas naciones que hacen a las personas confiar en los seguros médicos. Así es. Y como bien veíamos detrás de cámara, seguros médicos que te hacen confiar en ellos, pero un seguro médico que interviene o que se aplica únicamente después que estás enfermo o que moriste. Así es. Entonces, ¿qué tipo de seguro te ofrece ese seguro médico? Hay otras naciones que hacen confiar a sus ciudadanos, como tú decías bien, en una vacuna. Otras, como la nuestra, nos hacen confiar en 5 candidatos vacunados. Pues si fuera poco una, nos hacen confiar en 5, pero todavía no nos han vacunado con ninguno de esos 5. Entonces, es bien, cuando uno, a la luz de la palabra, examina, nos damos cuenta que es Satanás quien está moviendo los cordeles para que las personas no tengan memoria del nombre de Jehová nuestro Dios, y confíen en carros y confíen en caballos. Porque hay otras naciones que te hacen confiar en la capacidad de los profesionales. Y luego muchas personas se hallan compartiendo una cama de hospital con estos mismos profesionales. Entonces, por eso hoy hacemos un llamado a que pongas tu esperanza en el Señor. Las personas que nos escuchan pongan su confianza únicamente en Dios. Exacto. No en carros y no en caballos, porque la palabra de Dios siempre lo ha dicho. El rey no se salva, dice Salmo 33, por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. El desarrollo científico de las naciones, la multitud del ejército, el rey no se salva por ella. Ni la fuerza ni la capacidad que tengan las personas individuales, la mucha fuerza nadie podrá librar. Vano para salvarse, dice el caballo, dice este salmo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Como tú decías, este salmo recarga lo limitado que es la capacidad del hombre para ofrecer ayuda al mismo o ayuda a otra persona. Pero ve aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, continúa este salmo, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y ese es el llamado que hacemos a todos los que nos escuchan. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestro escudo. Cuando nosotros nos ponemos confiadamente y dejamos en manos de Dios el resultado, nos ponemos confiadamente en sus manos, confiamos únicamente en Dios, entonces nosotros podemos repetir las palabras de ese precioso Salmo 28 en su versículo 7, que nos dice que Jehová es mi fortaleza y Jehová es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Amén, así es.
Sí, hermano, aprovechamos esta oportunidad para recomendarles, como acostumbramos, pues un libro que le va a ser muy útil dado el tema que desarrollamos en nuestro programa. Lo que todo cristiano debe saber sobre la justicia social, de Jeffrey Johnson. Es un pastor que hace un estudio doctrinal preciso y sobre todas las cosas que nos proporciona a nosotros una orientación teológica en un tema que quizás puede traer confusión. Lo que todo cristiano debe saber sobre la justicia social. El otro libro que recomendamos es El poder de la palabra para transformar una nación, del Dr. Miguel Núñez. Hace un análisis claro y preciso sobre la situación espiritual de toda Latinoamérica. Así que esperamos que estos dos libros que les recomendamos sean útiles para su vida. Yo creo que en medio de estos tiempos que estamos viviendo es un reto no permitir que la hostilidad y lo convulso del momento nos robe la fe, nos robe las esperanzas. Yo creo que debemos aferrarnos a Dios, porque el ambiente es propicio para eso. Todas las noticias son negativas, los reportes son negativos. Cuando enciendes la televisión en la mañana, prendes la televisión en la mañana, ya lo primero que tienes es un reporte de un desayuno, un reporte de un médico dándote por lugares, por provincias, por sitios, la cantidad de personas infectadas, la cantidad de personas fallecidas. Y eso va cooperando para que la persona entre en una depresión, para que la persona se lance al piso. Pero nosotros tenemos que poner una nota de aliento acá. Nosotros debemos poner una nota de esperanza, y es que debemos confiar en Dios. No podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza, no podemos permitir que los reportes negativos nos roben el entusiasmo y nos paralicen en la vida, sino que debemos esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado. No importa lo convulso del momento, no importa lo grande de los problemas, Dios es mayor, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, creador de todas las cosas, originador de todas las cosas, y es el que mantiene en equilibrio todas las cosas existentes. Por eso nosotros debemos esperar en Él, porque sabiendo que su carácter está puesto en juego en cada promesa que Él nos ha dado, y que cada promesa está destinada a ser cumplida, porque Dios no es hombre para que mienta. Yo hace unos días tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes de la convención, o sea, el Departamento Nacional de Jóvenes, un servicio. Ellos tuvieron como un retiro vía online a través de Telegram, y uno de los 3 días, el sábado, me tocó a mí compartir con ellos la palabra, y estaba basada en ese texto de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. De hecho, el tema que se estaba compartiendo era en medio de un horno de fuego ardiente, así se titulaba el tema que me tocaba defender a mí. Y en medio de ese tiempo de estudio, cuando estoy entrando en el contexto, tratando de ponerme en las sandalias de aquellos 3 jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, hay un pensamiento que Dios trajo a mi mente, que es una realidad que se aplica a nuestro contexto. Bueno, ese es el lenguaje trascendente de la Biblia, que se aplica a todos los tiempos. Y el Señor puso ese concepto muy claro en mi mente. Yo quiero compartirlo. Más adelante yo lo estuve poniendo en Twitter, y yo quiero leerlo literalmente, esa oración que Dios puso en mi mente, y es que los contextos más hostiles generalmente llegan a ser los escenarios perfectos para los milagros, para que tomen lugar los milagros de Dios. Así que esto no es un cliché, esto no es una declaración sin sentido, no es una declaración impulsada por un positivismo ilógico, sino que es lo que nosotros vemos en la palabra. Los milagros llegan en medio de escenarios difíciles, hostiles. De hecho, los milagros son intervenciones divinas en medio de escenarios donde hay desesperanza, donde hay escasez, donde hay necesidad. Y ahí es donde Dios interviene de manera poderosa. Y tenemos ese mismo ejemplo de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, pero también tenemos otros ejemplos en la Escritura, como el cruce del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel estaba frente a ese mar impetuoso, y un faraón con su ejército sediento de sangre hebrea para acabar con ellos, para aniquilarlos. Sin embargo, Dios obró. Lo podemos ver en cada escenario del mar de Galilea, cuando los discípulos entendidos en el arte de la marinería, de la pesca, sin embargo se desesperaron cuando vieron los vientos embravecidos. Y ahí vemos la intervención de Dios calmando las tempestades, caminando sobre las aguas. Es Dios obrando. Y yo creo que es importante que nosotros recalquemos ese elemento de que los escenarios más hostiles y convulsos pueden ser escenarios donde Dios se mueva con poder, porque justo en esos puntos es cuando nosotros llegamos a tener ese entendimiento de lo débiles que somos. Llegamos a tener ese claro entendimiento de lo frágiles que somos nosotros los seres humanos, y que hay situaciones que por más que querramos resolver, se nos escapan.
se nos escapan de las manos. Y Dios, entonces, clamando nosotros a Dios, Él, en su misericordia, en su abundante gracia, en su abundante favor, Él llega a nuestras vidas e interviene en nuestras vidas y nos saca a flote. Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que recalcar, y es que si vamos a definir cuál es la clave, bueno, la clave se divide en dos. Número uno, humillarnos delante de Dios, reconocer su poderío, su grandeza y su soberanía como nación y como individuo en lo particular, y también seguir creyendo en Él, seguir perseverando en la fe. Yo creo que en este tiempo hay dos cosas que los cristianos debemos aprovechar para hacer, no podemos perderla de vista. Número uno es convertirnos en voceros de esperanza. Este es el momento oportuno. Pablo decía, insta a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, Pablo decía, insta sea oportuno o no sea oportuno. Yo creo que este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo donde las personas tienen muchas interrogantes, donde las personas tienen las emociones a flor de piel, donde las personas están en desesperanza. Pues es tiempo para que la iglesia levante su voz, para clamar a Dios, por supuesto, pero también para anunciar el mensaje de Dios, para traer una voz de orientación a las naciones, a nuestra patria, a nuestros conciudadanos, a nuestros coterráneos, decirle que la esperanza se encuentra en Dios. Y en segundo lugar, nosotros los creyentes debemos tener una actitud expectante, estar convencidos de que Dios va a obrar, estar con pleno conocimiento, plena certeza de que Dios va a irrumpir en nuestro contexto, y en su momento va a obrar de manera poderosa en nuestras vidas. Yo creo que esos son dos elementos que no podemos perder de vista. Y la Biblia califica eso como fe. Amén. Así y la fe es agradable Así a los ojos de Dios. Y eso es lo que estamos soltando a que las personas no pierdan. Exacto. No pierdan su fe. ¿Y sobre qué base la hacemos? Sobre la base que nosotros mismos estamos dentro de esta sociedad convulsa. Tú y yo, nuestras familias, están aquí. Nosotros estamos hablando de cosas que estamos experimentando. No estamos hablando desde otro planeta, no estamos hablando desde otra sociedad. Porque quizás alguien que nos escucha diga, bueno, pero pastor, usted no está en mis sandalias. No estamos en la de él, pero sí estamos en las nuestras. Claro. Y en las sandalias nuestras también tenemos escasez de alimentos. Así es. Nosotros, al igual que todos los demás cubanos, estamos amenazados de enfermar. Estamos en medio de esta crisis alimentaria, de esta crisis económica. Así es. Y hemos bueno, de hecho, y perdóname que te interrumpa, de hecho yo recuerdo el primer brote de olas del COVID el año pasado, una de las primeras víctimas que cobró el coronavirus fue un pastor. Y su familia. Así es. Entonces, en medio de todas estas escaseces que nosotros mismos estamos pasando, estamos hablando de cosas que estamos experimentando nosotros. Hemos tenido intervenciones divinas, hemos visto la mano de Dios proveyendo. Y eso nos hace a nosotros hacer este llamado a que tú confíes en que Dios va a intervenir milagrosamente. Por eso no te puedes dejar robar la fe, no puedes dejarte robar la esperanza, porque el enemigo va a usar las circunstancias del presente, escasez económica, escasez financiera, amenazas de muerte, porque son muchas las personas que han muerto, jóvenes de todas las edades. Así es. Las personas que le ha pasado factura el coronavirus. Y estamos haciendo este llamado para que las personas recuerden que hay un pueblo de Israel en el desierto que día y noche disfrutó de la provisión y del cuidado constante de Dios. Y ese Salmo 121 que decía que Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha, se hizo real en el pueblo de Israel y se hace real en todos aquellos que permanecen confiando en el Señor. Nosotros recordamos también, yo hace poco leía la historia de la viuda de Sarepta en la Escritura. Estaba viviendo una gran escasez, producto de una gran sequía que se estaba viviendo en ese momento. Y ella puso lo que tenía al servicio del Señor y vio cómo no faltó la harina y cómo no faltó el aceite. Y vio cómo Dios, incluso cuando su hijo enfermó de muerte, vio cómo el Señor intervino milagrosamente. Y son cosas que Dios hoy lo está haciendo, son cosas que Dios hoy puede hacerlo, y lo hace y lo está haciendo, y lo puede hacer en personas que mantienen su fe y su confianza en el Señor. No podemos dejarnos robar el gozo, porque el enemigo sabe que la palabra dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así es. Entonces, si nosotros nos dejamos robar el gozo, si nosotros nos dejamos robar la fe, si nosotros nos dejamos robar la esperanza en el Señor, entonces no vamos a ser efectivos en el cumplimiento de nuestro rol profético. Exacto. No vamos a tener una palabra que dar, y yo creo que a eso también nos ha llamado el Señor, a experimentar sus milagros, a experimentar su providencia, para luego compartir eso con otras personas que también pueden experimentar lo mismo. Y al mismo tiempo usar la iglesia con una voz, con una responsabilidad profética
dentro de la sociedad. Lo que experimenta el cristiano lo puede experimentar cualquier otra persona de la sociedad. Por eso yo creo que es importante que nosotros los cristianos cumplamos con nuestro rol profético. La palabra nos denomina a nosotros y nos utiliza ese lenguaje para referirse a nosotros como la sal de la tierra. Así es. Y se hace necesario hoy más que nunca. Yo creo que los cristianos en Cuba, de forma general, todas las generaciones, han tenido ese llamado del Señor a cumplir con un rol profético específico dentro del momento histórico que les tocó vivir. Pero yo creo que la demanda de hoy el grito de hoy es más alto, el llamado de hoy es más alto que ayer. Y se hace necesario que los cristianos cumplamos con nuestra responsabilidad profética dentro de la sociedad, con una palabra que traiga vida, que traiga renovación, que traiga fe y que traiga esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos sal, que somos luz, somos sal donde hay sinsabor, luz donde hay tiniebla. Nos compara con una ciudad que está sentada sobre un monte, el Señor Jesucristo, que no puede esconderse, que esa ciudad no solamente ofrece orientación, ofrece refugio, también a los transeúntes que están desorientados y afectados por cualquier situación. Y yo creo que parte de esa responsabilidad nosotros podemos bosquejarla en tres aspectos. En primer lugar, yo creo que los cristianos debemos pararnos siempre del lado de la justicia, a favor de la justicia. Y yo creo que hay muchas herramientas que tienen las naciones para hacer justicia. Tienen constituciones, tienen leyes, pero no debemos olvidar que las leyes pueden ser modificadas, al igual que las constituciones pueden ser cambiadas, pero la palabra de Dios está por encima de todo. Y el cristiano tiene que saber que aunque hay leyes, hay constituciones, hay preceptos en sus naciones, la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad máxima. Y ella no cambia, ella es invariable, ella es inmutable. Martín Lutero decía, no es antigua ni moderna, es eterna la palabra. No pasará la palabra de Dios. Yo creo que en ese sentido nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad profética parándonos del lado de la justicia. Número 2, creo que lo podemos hacer denunciando las cosas que están incorrectas, las cosas que son injustas, las cosas que son inmorales, y esa es la responsabilidad que vemos reflejada en el escenario bíblico, tanto neotestamentario como antiguo testamentario. Los profetas, continuamente vemos al profeta Elías cómo denunció la idolatría que había insertado e introducido Jezabel en el antiguo Israel, y cómo Acab, el emperador, se dejó seducir por ella, y toda la perversión moral que trajo todo esto, y todo el desbaste que trajo moral en la nación. También tenemos al apóstol Pablo cuando escribe a los cristianos en Roma, que vivían en medio de un ambiente putrefacto moralmente hablando, la ciudad de Roma, y cómo él denuncia esa situación, pero cómo también da lugar a la gracia, cómo da lugar al perdón, cómo presenta el evangelio. Y yo creo que esa responsabilidad debemos cumplirla nosotros los creyentes, no podemos olvidar eso. Y en tercer lugar, no podemos desenfocarnos. Y debemos entender de que nuestro mayor compromiso son con los valores espirituales y los valores morales no compartidos. Y esto quizás se aplica más a otras naciones, porque hay naciones que tienen un pluripartidismo. Y vemos que en esas naciones hay cristianos que se identifican con un partido. Se inclinan por el pensamiento, por los postulados de determinados partidos, y eso no está del todo mal, y no critico a la persona que lo haga, porque las personas son libres de poder, están en su derecho, es un derecho constitucional que tienen de poder parcializarse con determinada posición política. Lo que no puedo olvidar, que su compromiso mayor es con Dios y es con su palabra. ¿Por qué? Porque los partidos pueden variar. Los partidos pueden cambiar sus posiciones en determinados momentos en dependencia de sus intereses políticos y económicos también. Y así que hoy nos podemos encontrar un partido que en un momento determinado apoya principios que vienen en armonía con la palabra, con la Biblia, pero mañana, por determinados intereses, él puede cambiar, ese partido puede cambiar. Y es entonces donde el cristiano tiene que saber discernir los tiempos que está viviendo y poder evaluar a la luz de la Biblia, como lleva nombre este programa, y poder decir, bueno, el lugar que más pesa es el lugar de la palabra de Dios. La balanza se inclina por la palabra de Dios, porque en definitiva es la que trae no solo bienestar a mi alma, la que me pone en armonía con Dios, la que permite que yo pueda recibir las bendiciones de Dios, sino también es la que va a traer beneficio global a nuestro mundo. Yo creo que en ese sentido está bien bosquejado cómo un cristiano puede
cumplir esa responsabilidad profética en el mundo que Dios nos ha permitido vivir, en el contexto que Dios nos ha permitido, en la nación, independientemente de la nación en la que estemos viviendo. Somos llamados a ser sal, somos llamados a ser luz, somos esa ciudad asentada sobre un monte y tenemos un mensaje de esperanza que dar y tenemos un mensaje del cielo que transmitir. Así es, así que el punto que nosotros proponemos es que cada uno de los que nos escuchan, cristianos en cualquier parte del mundo, que siempre se pare a favor de la justicia. Así es. En primer lugar, y denunciar lo incorrecto donde quiera que esté y quien quiera que lo practique. Juan el Bautista lo hizo sin ningún tipo de temor, le costó la vida, nosotros lo sabemos, cueste lo que nos cueste, nosotros al igual que él debemos de denunciar lo correcto y no perder el enfoque de los valores morales. Así es. Y no perder de vista también nuestra misión y nuestro llamado, que es predicar el Evangelio, que es traer la palabra de Dios a un mundo de oscuridad, traer luz a donde hay tinieblas. Es el llamado que hacemos. Así que esperemos que cada uno de los consejos y de las palabras que hemos traído pueda ser puesta en práctica por todos los que nos escuchan, esperando que de parte del Señor venga salvación para nuestra nación, salvación para nuestro país y venga libertad y también prosperidad, porque no, para todos. Amén. Es posible modelar el cristianismo en medio de tiempos convulsos. Es posible aferrarnos de Dios y es posible ver también la mano de Dios obrando en medio de nuestro contexto. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, gracias Andy por estar con nosotros hoy y esperemos que pronto podamos traer otra entrega de nuestro programa A la Luz de la Biblia. Que Dios le bendiga abundantemente, es el deseo de nuestro corazón. Bendiciones.